Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Soy su hermano, el pastor Juan Manuel Baz, de la Iglesia Caminando por Fe en Barcelona, en España, y estamos en Radio Eternidad en un nuevo programa Defendiendo mi Fe. Este es nuestro programa número 5 y en este día vamos a hablar de aquellos creyentes más jóvenes. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo defender nuestras creencias, defender nuestra fe, caminar íntegramente en la universidad o en la escuela o en la secundaria, en el instituto, dependiendo cómo lo llamen en cada uno de sus países. Pero ¿cómo mantenerse los jóvenes íntegros en medio de la universidad? ¿Cómo mantenerse los jóvenes cristianos íntegros y firmes en medio de un ambiente donde probablemente la gran mayoría de personas que los rodean no son creyentes? Aquí en España, cuando vamos a las universidades, si una persona es creyente, lo más probable es que el resto de sus compañeros no lo sean. El nivel de cristianismo aquí es muy bajo, el nivel de evangélicos aquí es muy bajo, el porcentaje es mínimo y por eso es muy probable que cada creyente que se encuentra en su clase, en la escuela o en la universidad, sea el único cristiano que haya en el lugar. A veces, gracias al Señor, pueden coincidir más de uno en la misma clase, pero lo normal aquí, sobre todo en nuestro entorno, en Barcelona, es que la mayoría de compañeros no profesen ningún tipo de fe en Dios. Entonces, en un ambiente tan secular, por decirlo de alguna manera, de tanta presión, donde constantemente los compañeros e incluso los profesores van a hablar contra Dios, van a ofrecer sus argumentos contra el Señor, van a vivir una vida completamente alejada de Dios, una vida completamente pecaminosa. ¿Se puede ser íntegro en ese ambiente? ¿Tenemos que pensar que todos los jóvenes en la escuela o en la universidad van a acabar cayendo en pecado? ¿Tenemos que pensar que todos los jóvenes que están en la universidad van a acabar cediendo a este mundo? Algunos padres y algunos incluso creyentes, algunos hasta pastores, creen que la juventud es un tiempo donde los creyentes se pierden. Si un joven ha nacido realmente de nuevo, ¿se va a perder en el tiempo de la universidad? Tenemos que dar por hecho que todos los jóvenes van a estar practicando cosas mundanas en el periodo de la universidad, incluso aquellos que dicen haber nacido de nuevo. ¿O realmente se puede ser íntegro en medio de un ambiente de tanta presión contraria a la fe y al evangelio? Para hablar de eso en nuestro programa de hoy me gustaría tener en cuenta un pasaje de la Escritura del que vamos a sacar un par de ideas y del que vamos a extraer la conclusión de la enseñanza de hoy. Así que ahí, ustedes, los que están en sus casas, acompáñenme durante unos minutos para que reflexionemos en el libro del profeta Daniel y el capítulo 1 y veamos la historia de unos jóvenes que se encontraban en medio de Babilonia. ¿Acaso había lugar peor para un creyente, un hijo de Dios, que estar en medio de Babilonia? ¿Cómo reaccionaron estos jóvenes? ¿Qué podemos aprender de ellos? Vamos a ver eso en Daniel capítulo 1 y traer un mensaje sobre todo para nuestros hermanos más jóvenes que se encuentran en la escuela o que se encuentran en sus universidades. Daniel capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es leer del versículo 1 en adelante, vamos a ir parando en algunos versículos y vamos a ir comentando cosas que nos parecen realmente de suma importancia. Versículo 1 dice así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Lo primero que vemos aquí es el contexto de nuestra historia. El Señor ha entregado al rey de Judá en las manos del rey de Babilonia.
El Señor ha entregado a su pueblo por causa de su pecado, un pueblo que el Señor dice que han hecho lo malo ante los ojos del Señor, un rey que ha dado la espalda al Señor, un rey que no ha vivido conforme a la voluntad del Señor, y el Señor, como una manera de disciplina y castigo contra su pueblo, ha entregado a su pueblo en las manos de Babilonia, en las manos de ese pueblo que la Biblia define como un pueblo feroz, como un pueblo pagano, como un pueblo violento, como un pueblo sediento de sangre, amante de las ganancias de los otros, que disfrutaba matando, que se hizo poderoso a costa de las invasiones de otras tierras, que nadie podía pararlo, adoradores de otros dioses, de falsos dioses, y que según ellos su fuerza y su poder era su mayor Dios. Su confianza estaba en su poder y en su grandeza. Algo que más adelante no sabían que iban a perder cuando en el siglo VI a.C. el Señor determinara el fin de Babilonia. Pero Dios ha determinado en este momento entregar a su pueblo en las manos de Babilonia. Vemos como el rey de Babilonia ha tomado incluso utensilios sagrados de la casa de Dios y los ha llevado para el templo y el tesoro de su Dios, de un falso Dios. Y ahora le ha pedido a Aspenaz, el jefe de sus oficiales, que le traiga personas de la nobleza, personas de la familia real. Y ahora empieza a describir otro tipo de personas que el rey quiere para sí. Versículo 4 dice: jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Mira lo que pide el rey. Pide a jóvenes de buen parecer, jóvenes que sean dotados de entendimiento, jóvenes sin defecto, jóvenes inteligentes, jóvenes con habilidad para discernir y jóvenes que así pudieran servir en el palacio del rey. El rey quiere, por decirlo de alguna forma, las cabezas pensantes del pueblo de Dios. Aquellas personas que probablemente fueran consideradas las más sabias, las más inteligentes, las más dotadas, pero tenían que tener una característica: de buen parecer, capaces de discernir, dotados de entendimiento, de inteligencia, de conocimiento, pero que fueran jóvenes, sin defecto y de buen parecer. Pero jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Mira qué dice justo después en este versículo. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. En primer lugar, ¿por qué jóvenes? ¿Qué le mandó a hacer Aspenaz a esos jóvenes? Enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. En primer lugar, el rey pretende que esos jóvenes, a una edad temprana, ¿por qué? Porque si son más adultos, quizá ya están más firmes en sus valores, más firmes en sus convicciones, más firmes en su identidad, y en la mente del rey de Babilonia, un joven quizá era más moldeable, más manipulable. ¿Cuándo creen ustedes que todas estas ideologías empiezan a trabajar en la mente de las personas? En la edad temprana. La ideología de género y todas las ideologías de nuestro tiempo empiezan a inundar la mente de los niños pequeños a través de dibujos, a través de canciones, a través de la escuela. Desde los más chiquititos ya empiezan a poner esas ideologías en su cabeza porque es una edad moldeable. Es una edad en que la persona quizá todavía no tiene una identidad clara, no sabe realmente quién es. Se está conociendo los valores y principios correctos que tiene que asimilar para su vida, está conociendo su carácter, quizá está desarrollando su personalidad. Es en esa edad de la juventud donde los niños son más manipulables, donde los niños son más fáciles de manipular. Ellos creen que son rebeldes, los jóvenes de hoy creen que van contra el mundo, que desafían al mundo, que son rebeldes, pero la realidad es que siguen modas. Aquí, por ejemplo,
Cuando llegaron las modas del reggaetón y de todos estos estilos, todos los jóvenes empezaron a vestir con los pantalones caídos por debajo del trasero, las gorras para arriba, ya no tapaban el sol, simplemente parece que apuntaban al cielo las gorras, cadenas grandes, un estilo de vestir peculiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían sido influenciados por una cultura. Ellos creían que no, que eran rebeldes, que iban contra el sistema, pero ellos eran todos iguales, cortaditos por un mismo patrón cultural de ese momento. Y si miramos los años atrás, vemos que los jóvenes han seguido los patrones culturales del tiempo en el que viven. Verás jóvenes que siguen un estilo de ropa quizá más ancho, más rapero, más... porque les gusta ir en monopatín, entonces tienen un estilo de vestir particular, les gusta el rap y el hip hop, tienen un estilo de vestir y de actuar particular, les gusta el rock, tienen un estilo de vestir y de actuar particular, les gusta el reggaetón o la música latina, tienen un estilo de vestir y actuar particular. Entonces son afectados por una cultura, son afectados por los vídeos, son afectados por la música, son afectados por los que los ídolos de esas culturas y de esos movimientos les enseñan y les transmiten, y ellos acaban siguiendo patrones. Al final, los futbolistas como Cristiano Ronaldo hacen que multitud de jóvenes quieran ser musculosos, famosos, egocéntricos, que solo cultiven la belleza, aunque no sepan leer ni 2 páginas de un libro, pero marcan a la juventud. ¿Por qué no afectan tanto a los señores de 60 años, de 70? Porque ellos lo ven una tontería, ya saben quiénes son, ya tienen una identidad clara y bien definida, pero los jóvenes son moldeables. Por eso vas viendo que cada generación de jóvenes son distintas a las pasadas, porque cada generación de jóvenes están cortados por el patrón de esa cultura que los envuelve. Así que cuando se llevan a esos jóvenes del pueblo de Dios al palacio del rey, lo primero que quieren que aprendan era la lengua y la escritura de los caldeos. Que empiecen a hablar, a escribir y a pensar como un caldeo, en el idioma de un caldeo. Mira cómo sigue, versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. El vino de palacio, los manjares de palacio y ser educados por 3 años. La palabra educados ahí nosotros hoy la entenderíamos como adoctrinados. Entonces, llevan a esos jóvenes que pertenecen al pueblo de Dios y los meten de golpe en el palacio, en Babilonia. ¿Qué les ofrecen? Fuera tu idioma, aprende el idioma de los caldeos. Fuera tu escritura, aprende la escritura de los caldeos. Tú sigues esas leyes alimentarias. Esas leyes alimentarias son propias del pueblo de Dios. Aquí no. Aquí come estos manjares, estas delicias, que probablemente o eran sacrificadas a otro dios, o a los ídolos, o bien eran alimentos prohibidos por las leyes alimentarias del momento. Y toma vino, porque Babilonia amaba el embriagarse, amaba esa embriaguez, y les ofrece su vino. ¿Qué les ofrece? Su pecado, les ofrece sus deleites, les ofrece sus pasiones, les ofrece su cultura, les ofrece su manera de pensar, les ofrece sus ideologías, su filosofía, su escritura. ¿Qué quiere quitarles? Les quiere quitar la identidad. ¿Qué quiere hacer la universidad con los creyentes? Con esas voces que les dicen, no creas en Dios, eso es mentira, eso son fábulas, esos son cuentos de hadas. Y además estarán prácticamente solos, serán una minoría en medio de un ambiente hostil, peligroso y contrario. Pero también lo eran estos jóvenes en medio de Babilonia. ¿Por qué? Porque querían robarle su identidad, querían cambiarle su identidad, querían que se olvidaran de Dios y empezaran a moldearse a la cultura de los caldeos, al estilo de vida de Babilonia. ¿Y cuánto estuvieron? 3 años. 3 años. ¿Cuánto dura una carrera universitaria? 3, 4, 5 años. ¿Cuántos años están los jóvenes en la escuela siendo adoctrinados? Queriendo que cambien su pensamiento, que cambien sus creencias, que cambien sus valores, adoctrinándolos por diferentes años, y ellos allí. ¿Por qué? Porque la idea de la cultura, el deseo de Babilonia y el deseo de nuestras culturas es cambiar la identidad de los creyentes. Cambiar la identidad de los creyentes. ¿Cómo sabemos esto? Mira qué pasa del versículo 6 y 7.
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Daniel, Misael. ¿Por qué esos nombres son importantes para mí? La palabra él en los nombres hebreos tenía que ver con Dios. Ustedes recordarán el nombre Elohim. Y se darán cuenta como muchos nombres judíos, muchos nombres hebreos tienen esas palabras, esas dos letras, él, que tienen que ver con el Señor. Sabrán que los nombres hebreos muchas veces sería el Señor me provee, el Señor es mi guardián, el Señor me ha bendecido, el Señor es mi guía. Y de ahí salían los nombres. Por eso tienen a Daniel, a Misael, Elías, Eliseo, Ezequiel. Y ahí tienen otros nombres en el Antiguo Testamento, muchos con esas dos letritas, él, porque les hacían pensar y tenían un vínculo en su propio nombre con Dios, les hacían recordar a Dios, les hacían pensar en Dios, porque para ellos los niños eran una bendición de Dios, del Señor. ¿Y qué hacen con esos nombres? Mira el versículo 7. Y el jefe de los oficiales, Aspenaz, les puso nuevos nombres: a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. La realidad es que nosotros no solemos pensar en Ananías, Misael y Azarías, sino que casi siempre hablamos de Sadrach, Mesac y Abednego, sobre todo cuando pensamos en la escena del horno de fuego. Pero nosotros vemos que esos no eran sus nombres originales. Y ahí lo vemos. Les quieren quitar su nombre y sobre todo nombres que les hagan pensar en Dios para borrar por completo toda su identidad. Toda su identidad. Entonces, la situación que vivieron estos jóvenes es muy similar a la que pueden vivir jóvenes en medio de la universidad. La pregunta es: ¿qué debe hacer un joven en esa situación? ¿Qué debe hacer un joven en medio de la universidad? ¿Qué debe hacer un joven en medio de la escuela? Versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Tomaron la decisión de, a pesar de estar en un ambiente hostil, en un ambiente contrario a su fe, contrario a sus creencias, contrario a Dios, un ambiente que quería quitarles la identidad, ellos tomaron una decisión: no contaminarse con los manjares del rey, no contaminarse con los pecados de Babilonia, no contaminarse con los deleites del pecado de esa cultura y ser fieles al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es la actitud que debe tener un joven creyente. No debe rendirse, no debe bajar los brazos, debe decidirse y debe, como dice aquí, proponerse en su corazón no contaminarse con los manjares de la universidad, con los manjares de la escuela, con los manjares de este mundo. Y me refiero por manjares a esas ofertas contrarias a Dios, esas ofertas pecaminosas, esas ofertas mundanas que nosotros debemos rechazar. Y la pregunta es: ¿cómo verá eso Dios cuando un joven decide no contaminarse? Cuando un joven decide guardarse, cuando un joven decide mantenerse firme, ¿cómo lo verá el Señor? Versículo 9. Y Dios concedió a Daniel a hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Dios les concedió gracia. Dios permitió que el jefe de los oficiales cediera a la petición de Daniel. Él tenía miedo porque él pensaba: si dentro de unos días, por no comer estas cosas, el rey ve que estáis más flaquitos, que estáis físicamente desgastados, me va a matar. Y Daniel le dijo: no, confía en mí, el Señor va a estar conmigo, el Señor va a estar con nosotros y nos va a respaldar. Y mira qué pasa el versículo 15: y al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. El Señor los respaldó, el Señor les dio de su gracia, el Señor les dio de su poder. Incluso el versículo 17 dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría, y además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños.
Dios respalda a los jóvenes cuando determinan no contaminarse con los manjares de este mundo. Dios respalda a los jóvenes cuando determinan no contaminarse con los manjares de este tiempo. Hermanos, debemos hacer lo que Pablo le dice a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles. Debemos convencernos, debemos tener la convicción, debemos proponernos en nuestro corazón huir de las pasiones juveniles. Estás en medio de la escuela o la universidad, huye de las pasiones juveniles, huye de los manjares del rey. Ellos te van a presentar su pecado, sus prácticas mundanas, sus ideologías, así como levantaron la estatua del rey Nabucodonosor y determinaron que quien no se postrara ante ella moriría. Probablemente en la universidad y en la escuela esa estatua sea el sexo, sean otros ídolos, otros vicios, otros pecados. Pero tú tienes que determinar y proponerte en tu corazón el no rendirte a la estatua. Aunque la cosa se ponga complicada, el rey también amenazó que si esos jóvenes no se rendían, iban al horno de fuego. Sin embargo, todos conocemos la historia y cómo el Señor los libró del horno de fuego ardiente de una manera gloriosa. Cuando el rey pregunta, ¿no eran 3 hombres los que habíamos lanzado a ese fuego? ¿Por qué? Porque Sadrac, Mesac y Abednego no se doblaron a la estatua del rey. Y cuando dice eso, dice, sí, pero hay un 4º hombre. Dios estaba con ellos. Nuestro Señor Jesucristo estaba con ellos ahí presente y los guardó. Porque esos jóvenes junto a Daniel determinaron ser firmes y no contaminarse con los manjares de este tiempo, del tiempo en el que vivieron, de Babilonia, de cosas pecaminosas. Decidieron honrar al Señor, decidieron mantenerse firmes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Renovando nuestra mente por la palabra de Dios. En medio de la universidad donde te van a decir tantas mentiras y donde van a llegar tantas voces, tú debes llenar tu mente de la palabra de Dios. Pablo dice en una ocasión a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Para no contaminarte con la cultura, para no contaminarte con el pecado que ronda en la universidad, decide renovar tu mente con el poder de la palabra, renovar tu mente con la preciosa palabra de Dios, llenar tu mente de las Escrituras para no conformarte a este siglo, sino vivir una vida y tener una mente bíblica, una mente conformada a la voluntad del Señor. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué mantendrá el joven limpio su camino? ¿Con qué mantendrá el joven puro su camino? Guardando tu palabra. He guardado tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti. Llena tu corazón de la palabra de Dios, llena tu mente de la palabra de Dios y estarás preparado para presentar defensa de tu fe cuando se te demande razón de ella, aun en medio de la universidad. Y segundo, estarás firme para cuando decidas y te propongas en tu corazón no contaminarte con los manjares de la universidad, los manjares de la escuela, los manjares de este mundo pecaminoso, así como esos jóvenes decidieron no contaminarse con los manjares del rey. Y estoy seguro que así como esos jóvenes, tú también hallarás gracia delante de los ojos de Dios y Dios te va a respaldar en medio de la universidad. Puedes estar firme, puedes vivir en santidad, puedes mantenerte en una vida piadosa en medio de la escuela y en medio de la universidad, porque estos jóvenes lo hicieron en medio de Babilonia. Espero y deseo que estas palabras te animen a firmarte en el Señor y a no contaminarte con el pecado de este tiempo que te rodee. Dios está contigo en la escuela, en la universidad y a donde quiera que vayas. Hasta aquí un nuevo programa Defendiendo mi Fe. Recuerden suscribirse al canal para recibir las notificaciones, compartir este vídeo con sus amigos y nos vemos la semana que viene otra vez a la misma hora en Radio Eternidad en su programa Defendiendo mi Fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.